Bueno, ahí lo tienen, ustedes lo conocen, detective criminalista, consultor penal venezolano, fue secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital, defendió la vida de los manifestantes aquel 11 de abril, es un perseguido político, fue coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela ante los Estados Unidos y sus más recientes apariciones es a través de un escrito sobre el Tren de Aragua y el Niño Guerrero, su jefe, el Niño Guerrero, y nos anunciaba para hoy que nos iba a hablar de Manuel Rosales. Por lo tanto, hoy voy a llamar a esta entrevista Simonovis, dos puntos, ¿no? Del Niño Guerrero, ¿no? A Manuel Rosales. Bienvenido, Iván, te escuchamos. Y bueno, buenos días, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todos tus seguidores. Mira, hace unos años nosotros identificamos en Venezuela unas 12 o 13 megabandas, eh, la más famosa de ellas ahora y que anda recorriendo el mundo, pues el tren de Aragua como tal, el tren del norte y el tren del llano y todo esto. Yo creo que a Romano Rosales le corresponde el tren de Maracaibo, ¿no? O sea, es que esto es una cosa insólita, ¿no? Porque recuerdo que en el momento que Hugo Chávez llegó al poder, una de las cuestiones que más, algo que de las situaciones que cuestionaba a la gente o la que eventualmente ayudó a que Hugo Chávez llegara al poder, era ese tema de la corrupción adeca, copellana o lo que llamaron de la Cuarta República. Bueno, yo creo que este es uno de los bichitos que está enchufado en eso desde antes y ahora peor, porque tú no puedes entender cómo, y quien ha tenido un poco de acceso a la información de cómo ha manejado el erario público en el estado Zulia, sabe que es una persona corrupta, absolutamente corrupta. El hijo ha participado en operaciones en compras de equipos y temas médicos que nunca Ya va, ya jamás va. ¿Estás llegaron. hablando del Niño Guerrero o de Manuel Rosales? No, estoy hablando de Manuel Rosales, de Ah, Manuel Rosales. Estoy hablando de Manuel Rosales. O sea, Niño Guerrero es del 2000 para acá. Estoy hablando no sé, de los 80 para acá, pues. por eso te pregunto, porque como hemos hablado Definitivamente. primero Entonces, del Niño Guerrero, ajá, sigue, sigue. sí, el tema aquí es este, ¿no? Que yo he sido bien directo y claro en el tema de Manuel Rosales porque primero él representa todo eso que eventualmente nosotros se criticó de la Cuarta República, del tema de la corrupción. O sea, él viene de allí, es una persona absolutamente corrupta. Y además de eso, pues ahora con el régimen se ha convertido en un monstruo, ¿no? Porque ha sabido cómo moverse entre las aguas y valerse de esa condición de supuesta oposición para sencillamente no serlo. Él lo que ha hecho es hacer la jugada política al régimen todo el tiempo. Y todo eso es por dinero, no es por ninguna otra cosa. Él ha Pero perdona que te participado, vuelva a interrumpir. Él fue el candidato de la oposición, por un sí, lado. claro, Él claro. fue alcalde de Maracaibo y dicen que fue muy buen alcalde cuando se enfrentó a otra joya que es Arias Cárdenas como gobernador y los dos arreglaron muchas cosas en Maracaibo y dicen que ahora como gobernador es bueno. Bueno, no estoy en Maracaibo, no soy maracucho, pero lo que sí Además, te digo estamos es algo, hablando de actos pero sí te puedo delictivos. decir algo que el sentido común me lo dice. Ujú. Si tú llegas a una administración donde todo está extremadamente mal, donde definitivamente, o sea, la condición es muy mala, porque vamos a estar claro, ¿quién fue quién estaba antes que él? Bueno, ese era un delincuente común. Y muy posiblemente haya hecho menos de cero por el Estado Zulia. Entonces, cuando llega Manuel Rosales, que bueno, obviamente conoce de política, cualquier cosa que haga iba a lucir. Eso está como lo que sucede eventualmente en Venezuela. Abren dos restaurantes y dice que la economía cambió. O sea, por favor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estás en una situación tan crítica en Venezuela, o sea, no hay electricidad, no hay agua, no hay muchísimas cosas. Entonces llega algo y tú dices,
ay, qué bien, finalmente apareció, llegó, pero no es porque estés haciendo una buena administración, sino porque sencillamente pues hiciste algún ajuste de algo que hizo que tuviese un mejor servicio en algo en el estado Zulia. Yo no dudo, o sea, de que él en su momento haya sido un buen gerente, quizás como alcalde, pero tampoco me queda la menor duda que es un corrupto. No tengo 0,0 duda de Pero que es ¿por qué un... dices eso? Porque en el programa vamos a hablar no de la parte política del señor, como tampoco de el niño guerrero, sino por qué ellos son unos delincuentes según tu tajante afirmación, ya que tú eres el detective de investigación más conocido y más respetado nacional e internacionalmente de Venezuela. Mira, por ejemplo, el año pasado, en el año 2023, UNT era parte de una comisión que se llama el Consejo Administrativo de Gasto. Ese Consejo Administrativo de Gasto manejó $600.000 que eran para pagos de diplomáticos. Bueno, ¿qué diplomáticos si el gobierno interino no existe? Y eso es lo único que puedo contar, ¿no? Yo no puedo darte todos los detalles porque no los tengo a la mano, pero la semana que viene todo eso va a salir. Lo cierto del caso es que, además de esto, hay una serie de irregularidades con UNT y los representantes de UNT en el gobierno interino. Y no solamente es aquí, es en Venezuela también, porque en el estado Zulia, ¿verdad? A través de operaciones que se hicieron de compras a servicios médicos o cosas, sencillamente todo era un proceso de corrupción muy grande. Y el que liderizaba eso era el hijo de Manuel Rosales. Entonces, por eso te digo, cuando yo digo que el señor Rosales es un corrupto, es porque han habido una serie de eventos, una serie de cosas que lo han demostrado. Ahora ¿Ok? bien, por un lado Vladimir Petit y por otro lado Patricia Poleo no hablan del hijo de este gobernador actual del Zulia, Manuel Rosales. Hablan de Manuel Rosales lo que ellos vieron de corrupción directamente. Eso lo vi yo, dice Vladimir Petit, o escribe Vladimir Petit. Eso lo viví yo y lo vi yo, dice Patricia Poleo. O sea, de Manuel Rosales, porque el hijo, a lo mejor él es un santo y el hijo es un vagabundo, digo yo. O sea, las cosas que hacen los hijos no necesariamente es culpa de los padres. Bueno, si tu papá es el que firma la orden, Ah, bueno, eso es otra cosa. si estás comprando Eso, algo qué a bueno través que de lo la aclaraste. gobernación, si a través de la gobernación y al final quien debe aprobarlo es el gobernador y es tu papá, bueno, tú me explicarás pues cómo no va a ser cómplice de esto, ¿no? Y sí, es decir, mira, no puede ser que todos estemos equivocados, Patricia Poleo, Vladimir y yo, y como nosotros, pues, centenares de personas que opinan exactamente lo mismo. Además, mira, yo insisto, pues, una persona que hace las cosas que hace Manuel Rosales, ¿cómo puedes tú confiar en alguien así? O sea, y mucho menos para un tema de una carrera política, o para una carrera presidencial. Él representa exactamente lo que todos los venezolanos odian. Porque antes odiaban la corrupción y no era ni el 2% de lo que existe hoy en día. Imagínate hoy por hoy. Hoy cualquier venezolano, que en Venezuela no opina porque terminan presos. Así de sencillo. Pones un tuit de algo, bueno, el señor que le dijo ladrón a Saab está preso y desaparecido. Y Alex Saab es un ladrón. Está aquí, estuvo aquí preso y demás. Es más, Alex Saab se lo devolvieron a Venezuela y no quitaron ni una sola sanción de las que él tenía. Para que te quede claro, o sea, no es que lo perdonaron y vamos a borrón y cuenta, no, él sigue teniendo las mismas sanciones, hay las mismas investigaciones, así de sencillo. Eso es lo que odia a la gente en Venezuela. Él representa lo que el venezolano per se odia. Entonces, es insólito, de verdad. Es que yo no sé ni siquiera cómo pueden aceptarlo dentro de las filas de la oposición. Yo no sé, a mi manera de ver es una cuestión bien difícil de entender, porque es un partido donde por donde tú respires lo que hay es corrupción, UNT. Es una cuestión insólita, insólita Pero absolutamente. espérate un momentico, por algo tú renunciaste a tu trabajo.
en el Yo gobierno renuncié, yo interino renuncié, en pero base a yo las no renuncié, investigaciones. O pero yo no sea que renuncié por... No, dentro de Napoleón, la vayan acá. oposición hay más de uno que no es un santo. No, está bien, pero yo no renuncié realmente por un tema de corrupción. O sea, eso no era mi punto en ese momento. En ese momento tenía un tema personal de verdad que yo necesitaba resolver. Y segundo, que con toda honestidad digo, yo llegué a un punto donde era difícil comunicarme con las personas que tomaban decisiones. Y yo no puedo estar, digamos, en el staff de una estructura, ¿verdad? Donde nunca me puedo comunicar con el superior. Pero a mí eso no funciona. Porque bueno, así lo aprendí desde que era el menor rango dentro de la policía. Así aprendí yo cómo funcionaban las cosas. Que tú tienes un plan y tienes un supervisor y tienes un superior, tienes uno igual, tienes un subalterno y cada quien tiene que cumplir con su trabajo. Entonces, si eso no funciona, yo no estaba haciendo nada ahí. Y renuncié y me fui. Además, insisto, de algunos asuntos personales que yo necesitaba resolver. ¿No? Y ya esto existía, es decir, esto no es nada nuevo, lo del asunto de la corrupción ya venía sonando. Ahí tenemos el tema de monómero. ¿Cómo tapas tú a monómero? Bueno, o sea, es una cosa que es la realidad. Eso indiscutiblemente existe, existió y es la realidad. O los eventos que se han denunciado que sucedieron en Colombia con la entrega de la ayuda humanitaria. Bueno, yo no estaba en el gobierno interino realmente cuando eso, pero existió y hubo investigaciones que lo determinaron. Entonces, definitivamente hay gente dentro de este mundo de la oposición que yo diría que más que opositores son oportunistas, como los hay en el chavismo, que no son chavistas nada, pero si se ven, pueden enchufar y para que les den su plata se enchufan y no les importa absolutamente más nada. Tienes tú el caso muchas veces de los bolichicos. Mucha en muchos casos, personas adineradas, gente que tiene muy buenas posiciones, de familia con dinero. Sin embargo, pues tú lo ves trabajando con el régimen. ¿Por qué? Porque necesitan seguir amasando más y más y más millones de dólares y demás. Bueno, lo mismo sucede en la oposición y en el régimen. Y esas son las cosas que para mí no deben ser, no tienen sentido. ¿Ok? Porque yo como policía y como investigador, perseguí toda mi vida a la gente que cometía delitos. Y asaltar el erario público es un delito. Robar de partidas del gobierno para es un delito. Entonces, una persona que esté en esas prácticas definitivamente no puede ser parte de un gobierno en ninguna parte del mundo. Pero fíjate que es bien visto tanto en el gobierno como en la oposición. Bueno, está bien. Ojo, la corrupción existe en todos lados. Para mí el tema a veces no es que exista o no exista la corrupción. Eso es como hablar de la delincuencia. La delincuencia existe en todos lados. El problema está que sea niveles tolerables. Es decir, la delincuencia en una sociedad existe porque es la distorsión muchas veces del comportamiento humano dentro de una sociedad. Tú no puedes evitar eso. Es imposible que no suceda. Pero si ese mal comportamiento sobrepasa un porcentaje donde ya no es la minoría, sino la mayoría, bueno, ahí tenemos un problema. Ahí Ahora, tú como tenemos. investigador, tenemos que hablar del niño guerrero. Tú como investigador, ¿por qué piensas lo siguiente? Fíjate, una persona amiga común de Rómulo Betancourt y mía, ¿ok? Le dijo ya en la etapa final de Rómulo Betancourt, ¿no? En los días en que él en el poliedro dijo hay que sacar a patadas a los ladrones de este partido, Acción Democrática, partido que hizo él, ¿no? Con un grupo, y casi lo sacan a él, los ladrones, ¿ok? Le dijo en esos días, antes de irse a Nueva York, donde murió, es, con Acción Democrática a mí me pasa como cuando uno tiene una hija y le sale puta. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? ¿O es que pasa en todas partes del mundo y en Venezuela se sabe todo y en otras partes no se sabe tanto? ¿Ok? ¿Qué hay tanto ladrón con poder? Mira, yo creo que eso es un problema que tú te pones a ver y es un problema que va desde Río Grande hasta, bueno, hasta llegar a Chile. Es decir, es un problema muy latino, ¿verdad? Muchísimos de los gobiernos que tenemos en Latinoamérica
¿Cuál es la ecuación? ¿Qué es lo que se repite en cada uno de estos países? Uno y otro, porque es verde, es azul, es amarillo, el color que tú quieras. Y se repite exactamente lo mismo, porque vamos a estar claros, cuando Hugo Chávez se promovió y cuando la gente confió en él, ¿cuál era el problema que la gente hablaba? La corrupción. Eso era lo que... Y bueno, hoy en día Bueno, quisieran tener por a los estas adecos y a los calles era un copellanos, periódico de lo que estaba pasando en Venezuela. Mm. quisieran tener de vuelta a los adecos y los copellanos porque, bueno, eran unos niños de pecho al lado de estos delincuentes atracadores, porque estos no, aquellos eran, bueno, personas que hacían asaltos minúsculos del erario público. Estos se llevan todo, acabaron con todo. El chavismo acabó con el país completo, ¿ok? Entonces, definitivamente esa no fue la solución. Y eso se repite en cualquier país latinoamericano. Son muy pocos los países que se ¿Por qué? salvan. La pregunta es ¿por qué crees tú que eso es así? Bueno, mira, yo creo que hay una mala... primero hay un tema de educación detrás de todo esto. Yo creo que hay un tema cultural que nosotros tenemos que ver cómo mejoramos. Hay países que han logrado mejorarlo. Yo diría por ejemplo, en el caso de Chile, es un país que es bastante fuerte en el tema de educación y aparte de eso han sabido transmitir a los ciudadanos la importancia que tiene tener un buen comportamiento, respetar la ley, pagar los impuestos. Bueno, eso así es como debe funcionar, porque muchas veces pues el tema es que el más vivo es el que deja de pagar impuestos, el que deja de hacer cosas que establece la ley. ¿No Esa es será la que no hay independencia de poderes ni antes ni ahora, y mucho menos ahora? Y además el amiguismo es fundamental. Es decir, Napoleón Bravo dicen sus enemigos es un ladrón, pero sus amigos dicen, ¿cómo que va a ser un ladrón? No, claro que no es. Y más nada, y ahí se queda todo. Mira, sí, o sea, pero es que todo eso forma parte de esa descomposición que hay en Latinoamérica, el amiguismo, el amiguismo. Mira, aquí yo lamentablemente tengo que dar este ejemplo. A mí en algunas oportunidades hay personas que se me han acercado y me han dicho, oye, tú que conoces gente de Washington y conoces gente del gobierno americano y tal, ¿me puedes ayudar para conseguir una visa? O mejor, el estatus que estoy porque quiero un asilo, porque... Señores, no es posible. No es posible. O sea, si hay algo que en este país tienen perfectamente claro, es cómo hacer para los trámites de las personas que tratan de vivir aquí. Y son muy, pero muy, muy estrictos. Yo me he sentado con agentes federales a hablar de mi caso, no, de mi caso. Y me han dicho, señor, nosotros no podemos hacer nada. Y no pueden hacer nada. Y nadie se mete en eso porque tienen perfectamente claro que hay cosas que tienen que funcionar de esa manera. Los impuestos en un país, claro. Aquí también sabe que cuando están pagando impuestos, pero levantas un teléfono y marcas el 911, a los 3 minutos tienes una patrulla y los bomberos frente a tu casa. Esa es la realidad. Pero, ¿qué es lo que nosotros en Latinoamérica nos parece que es tremenda viveza? No paga impuestos. Así de sencillo. Y no pagamos impuestos y la excusa es Aquí a que más de uno muy conocido, por cierto, no ha pagado impuestos por y muchos años y ahora por política y pelea política es que lo están enjuiciando. Ajá. bueno, de todo hay en la Villa del Señor. O sea, Ahora bien, nos yo no tengo la desviamos verdad del absoluta de tema, todo eso. nos desviamos del tema. Entonces, en lugar de ponerlo de el niño guerrero a Manuel Rosales, va a ser de Manuel Rosales al niño guerrero, porque empezaste por Manuel Rosales. No, La diferencia es que el niño guerrero está claro que es un delincuente. Él se maneja como un criminal y él da la cara como criminal. El otro da la cara como una virgen, como un santo y es un criminal. Esa es la diferencia. Esa es una gran diferencia. Porque si tú utilizas dentro de la policía tu placa y tu arma para cometer delitos, tienes el doble de la responsabilidad y debes ser doblemente sancionado por esa condición porque en ti están depositando confianza y se te está dando un poder para que cumplas con las leyes, no al contrario.
Ahora, el que es delincuente y está claro que es delincuente y comete delito, perfecto, él está claro que comete delito y es un delincuente. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo llegó el Tren de Aragua a posesionarse en tantos países y ser tan temible en varios países, no solamente en Venezuela? ¿Cómo nace eso y quién es ese niño guerrero que anda libre por Venezuela, según lo que he podido leerte? Mira, Napoleón, esto no es una cosa nueva, esto es un plan que tiene años, ¿verdad? En los próximos días, creo que la semana que viene, a final de la semana que viene, voy a publicar en mi canal de YouTube un video donde hablo sobre ese tema. Y la historia es más o menos así. Una de las personas más llegadas a Iri Varela, ¿verdad? Cuando ella era la ministra de Prisiones, ¿no? Llegaron y se dieron cuenta que, oye, que tenían un negocio muy interesante, que era concentrar a todos los pranes en una sola cárcel del país, la cárcel de Tocorón. En ese momento, el pran más importante era un señor de apellido Petrica, ¿ok? Entonces, Petrica recibe al niño guerrero, ellos llegan a un acuerdo y este acuerdo involucran al segundo de Eddie Varela y le dice, mándanos para acá a todos los jefes de cada una de las cárceles, sobre todo las cárceles abiertas. Que cuando ellos lleguen aquí, nosotros somos los que los vamos a mandar a ellos. Y no solamente vamos a tener el control de Tocorón, sino del resto de la cárcel y de todas las operaciones criminales que se hagan a través de las otras cárceles o, como todos sabemos, pues que todas las cárceles en Venezuela son centros de headquarters, ¿cómo se dice? Los sitios donde se planifica, se hacen, se dirigen y se operatizan las actividades criminales en Venezuela. Y así sucedió. Empezaron a concentrar a todos y Pran que llegaba, Pran que le decía, bueno, tú eres Pran allá, pero aquí eres un subalterno. ¿Ok? Aquí eres carro, aquí eres luz, aquí eres no sé cuánto, con sus, eh, con sus dialectos, sus formas específicas de hablar dentro de la cárcel. Y así fue que ellos fueron creando ese poder tan grande. Entonces, en el tema del narcotráfico, en el tema de los secuestros, en el tema, todos estos temas criminales están concentrados a través de Tocorón. Eso es verdad. Ojo, al señor Petrica, él lo que pidió por entregar su cargo, hacer todo esto, fue una mina, ¿verdad? En el kilómetro 88 en Bolívar, y allá está, trabajando en su mina. Esa mina produce un dinero que además de eso es repartido dentro del gobierno. ¿Ok? Todo esto es un plan, esto no es nada que surgió. En estos días me pasaba alguien una declaración que el señor el Popeye este que tienen de ministro de Interior y Justicia, le digo Popeye porque es de la Marina y tal, no sabe nada, podrá saber de barcos y de buques y de cositas militares, pero con criminalidad no sabe nada, pero cero, ¿ok? Jamás en su vida ese señor ha estado a las 3 de la mañana en una patrulla en un cerro buscando ladrones. Una persona que no sabe de eso, que no ha hecho eso, no sabe lo que es hacer ese trabajo. Así de sencillo. Bueno, él dijo, el tren de Aragua se desapareció. No, 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 se desapareció, no, lo exportaron. Lo exportaron a Colombia, lo exportaron a Perú, lo exportaron a Ecuador, ¿Cómo que lo a Chile. exportaron? ¿Quién lo exportó? El régimen. Régimen facilitó que esa gente saliera de Venezuela, porque llegó un momento donde ya la actividad criminal dentro de Venezuela no era negocio. Hace 20 años, Napoleón, tú te metías en una casa en el Cafetal y te llevabas artefactos electrónicos, te llevabas oro, te llevabas armas, te llevabas vehículos. ¿Qué te llevas hoy en día? Dinero en efectivo. ¿Qué te puedes llevar hoy en día de una casa? Y los pocos que tienen dinero están muy blindados, están enchufados y el régimen, no, nadie que esté enchufado con el régimen, los delincuentes lo saben, que es el 1,01%. Pero el resto, las demás personas, viven del día a día. No tienen. Entonces, la delincuencia vive de eso, del dinero, de lo que roban, de lo que asaltan. Y si no consiguen dinero, si no consiguen, bueno, en Venezuela, en cuántos sitios tú puedes conseguir televisores de última tecnología o computadoras? En un número muy reducido de residencias o de empresarios inclusive. Entonces, la delincuencia se dio cuenta que ahí ya no había más que hacer y el Tren de Aragua es una estructura que hoy por hoy debe pasar entre los 800 y los 1000 individuos. Por eso ellos tuvieron que empezar a ver cómo salían de Venezuela. Y cuando dijeron, no, que acabamos con Tocoró y que acabamos con Tren de Aragua. No, por favor. Ellos le avisaron. Potro, el señor el Potro, ¿cómo es que se llama? Álvarez. Álvaro.
Fue que llamó a Niño Guerrero. Él le dijo, prepárate porque van para allá y tienen que irse. Hay un audio que es público, ¿verdad? Donde una chica está llamando a otra y le dice, no, todos ellos les avisaron, le dijeron, pero no le dijeron a los demás y por eso se cayeron tal y tal y tal y tal y tal. Pero la cúpula les avisaron y se fueron. El mismo régimen le dijo, váyanse. Y además, ellos tenían su salida, porque esa salida que tenían oculta era la misma que utilizaban para salir, hacer alguna fechoría o irse con una rumba y después regresar en la mañana sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Al club ese que tenía que llaman rodeo, ¿ok? Es un club, eso no era una prisión ni mucho menos, un club, donde ahí, bueno, manejaban todo. Entonces, ¿cómo se hizo famosa esto? Bueno, se ha hecho famosa porque entonces con la exportación, si algo tiene el Tren del Agua es que ha sabido diversificarse en sus actividades criminales. Ellos también han sabido cómo llegar a acuerdos con otras estructuras criminales. En Colombia no todo el mundo puede llegar como decimos coloquialmente, comerse la luz, pero ellos han llegado a acuerdos con los criminales. Hace una semana, perdón, el domingo hubo una fiesta en una discoteca en Bogotá, donde por lo menos había 5 líderes del Tren de Aragua. Esa información la tiene la Policía de Colombia. La compartí yo con la Policía de Colombia. ¿Ok? Y estaban ahí y hacen lo que les da la gana. ¿Y cómo hacen ellos eso? Bueno, conviven con otros delincuentes, han llegado a acuerdos, bien sea en el tema de los secuestros, bien sea en el tema del narcotráfico, en la trata de blancas, todo ese tipo de cosas en las islas frente a nuestro país. Tienen un negocio gigante en el tema de la prostitución. Entonces ellos saben cómo tienen diferentes estructuras o áreas donde ellos participan activamente y una vez más, pues, han sabido mimetizarse con la ayuda del régimen porque muchos de ellos han viajado con una documentación que no es de ellos, pero no es ilegal porque es un pasaporte o una cédula legal. Y llega a un sitio y se llama, ¿cómo se llama usted? Napoleón Bravo. Y lo busca y dice Napoleón Bravo. Lo que no es la cara de él, pero es la realidad. El régimen es cómplice de todo este tipo de cosas. El régimen es el cómplice principal de toda la desestabilización en Latinoamérica. Yo les di Pero es a información propósito, el régimen lo ha hecho a propósito, como por ejemplo Fidel Castro mezcló a presos pequeños delincuentes con grandes delincuentes en el famoso Marielito, con gente que realmente era honesta y se quería ir por la tiranía cubana y las mandó para los Estados Unidos. totalmente, totalmente. Eso ha sido, sobre todo a países, cuando estaba el presidente Iván Duque en Colombia, en cada uno de estos países donde ellos no tenían, digamos, el control político o no eran parte del grupo de Sao Paulo, o, bueno, les mandaban su dosis pues, de criminales para que hicieran su trabajo, no solamente, en algunos casos de espionaje también. Insisto, toda esta información yo la he compartido con gobiernos de Latinoamérica. Con el gobierno de Chile, recientemente, hace poco una reunión que hubo con senadores, les entregué un informe de una reunión que se llevó a cabo en el Fuerte Tiuna en el año 2021 con Héctor Yaitul. Héctor Yaitul, el jefe de toda la izquierda en Chile. Y ese señor estaba en la reunión. ¿Con quién? Con Diosdado Cabello, con Jorge Rodríguez, con Padrino López. Y ahí los temas que se hablaron eran temas de desestabilización. Porque la persona que me dio la información tomó nota de cada uno de los temas. Y es un informe que yo lo compartí ¿Quiere y se lo di. profundizar en eso? Eso me parece tan increíble. Ajá. No, no, es así como te estoy diciendo, Napoleón. O sea, planes eran cómo hacer para tener una mejor, para cómo desestabilizar en estos países, cuáles eran los sitios que tenían que tomar, cómo era la gente que tenían que preparar, cuáles eran las charlas que tenían que darse. Era un plan. Y Héctor Yaitul le dieron y lo financiaron para eso. Estoy hablando de un caso, pero hay más casos en toda Latinoamérica. Cuando yo puse el tweet que a Ojeda lo había asesinado el régimen, bueno, es porque sencillamente el Tren de Aragua o los funcionarios del DGCI se sabía que estaban haciendo ese tipo de operaciones en toda Latinoamérica. Hay un programa que se llama Nautilus. Es un programa de Nautilus en el régimen que sirve para enviar personas que eventualmente se fueron
dejaron de trabajar con el régimen, bien sea oficiales, oficiales militares, policías, civiles, y entonces llegan aquí a los Estados Unidos y van a la casa de Napoleón y se venden como bueno, el opositor más opositor de todos, pues. Pero todo eso es para sacarte información y ven que andas tú. Es un programa que existe. Bueno, forma parte de las cosas que el régimen ha hecho, que no es que han sido demasiado inteligentes. Lo ha hecho Cuba, lo ha hecho Rusia, lo han hecho todos estos países para perseguir. Bueno, tienes tú el caso de Rusia. Cada uno de los individuos que de alguna forma u otra se ha enfrentado a Putin, termina muerto. Muerto. ¿Y cómo llegan a él? Bueno, a través de todas estas estrategias. ¿Quiénes son los asesores que tienen en Venezuela? Los rusos, los chinos, los iraníes, gente que está acostumbrada a hacer este tipo de trabajo. Pero hay comprobación de que están rusos, chinos, iraníes dentro de Venezuela asesorando al gobierno en este tipo de prácticas. Mira, fíjate lo siguiente. Alberto Nisman, Bueno, es una ¿verdad? pregunta como periodista. Oye, Ujú, te decía, Alberto Nisman ujú. denunció que Irán había, eh, había extendido toda una gran red de terroristas en Latinoamérica. Y lo hacían a través de diferentes fachadas. Fachadas diplomáticas, fachadas comerciales, fachadas religiosas. Bueno, no me voy a ir muy lejos. Váyanse a Margarita. Hay más mezquitas que iglesias. Hay más centros de oración bueno, sé, que plazas en reuniones. Hay urbanizaciones solamente para gente de árabe. Eso es Pero eso una no fachada, significa que es una todos los fachada árabes de religiosa. Margarita son los delincuentes. No, 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 yo no estoy diciendo delincuentes, pero son fachadas, Ujú. fachadas. Acaban de abrir directo de Medio Oriente una red de supermercados en Caracas. Es una fachada comercial donde tú ves que todo parece, todos los que están allí, porque toda esa gente lleva, les tienen que dar pasaporte, les tienen que dar residencia, lo tienen que... Pero ¿quiénes son los que están allí? Insisto, en Margarita hay un poco de gente caminando en la calle que tú no sabes quiénes son, que no son venezolanos, ni siquiera hablan español. Con los rusos es la misma cosa. Con los rusos es la misma cosa. El, ¿Cómo se llama? Eso ayer casualmente me llegó un video inclusive que ratifica todo esto. Esto es una información que tiene rato. En el círculo militar, ¿quiénes viven? Los rusos. En el ciclo militar de Margarita, No, no, el círculo militar en Caracas, al de lado del Caracas. fuerte Tiuna. Ujú. ¿Quiénes viven ahí? Puros militares rusos. Pero no solamente que viven ahí, tú no puedes entrar ahí si eres venezolano. Tanto más desde la puerta hacia adentro son los rusos. Ellos salen de ahí armados, se montan en un carro, hacen no se sabe qué y regresan. Así funciona, así es. Eso no es nada, eso es imposible de ocultarlo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué se está haciendo? Y sobre todo eso es causa de inseguridad para la seguridad norteamericana. Norteamérica está haciendo algo por su seguridad en Venezuela. Bueno, mira, yo no... Lo que sí te puedo decir es que mucha de la información que yo he recabado la he compartido con agencias de mucha importancia en Washington. ¿Qué están haciendo con esa información? No lo sé. A mí no me van a preguntar ni me lo van a decir. Pero de que ellos saben que esto está pasando, es 100% seguro. Así de sencillo. Y porque he tenido reuniones donde he compartido información de los rusos, de los iraníes, de los chinos, básicamente de los rusos y los iraníes, que son eventualmente lo que más preocupa. Los enemigos clásicos de los estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, porque ellos han visto, se han dado cuenta que pueden explorar eh, un área eh, que para ellos de mucha influencia, porque al estar a 1.200 millas a la costa de los Estados Unidos, bueno, es lo más cercano que pudieran estar cualquiera de Pero estos dos Cuba países. está más cerca y ahí está, estuvo Fidel Castro acá hasta que se murió y sigue la monarquía castrista. Nos quedan 2 minutos y tú en tu último trabajo que leí, hablas de que es que el niño guerrero está tranquilazo viviendo en Venezuela libremente. ¿Cómo es eso? El niño guerrero no es un perseguido del régimen.
no ahora. Hasta que él no haga algo que le preocupe o le moleste o el régimen te necesite hacer algo. Por ahora es un socio, Pero el niño Guerrero no juntamente. es un delincuente que asalta, roba, Sí, está claro, metido él en el está en la narcotráfico y planificación de demás. muchas, él está mucha en la planificación. Ojo, ellos están ahorita en el negocio del oro, ¿verdad? En la minería, insisto, están en unas minas en el kilómetro 88 en Bolívar. Y bueno, desde allí ellos exportan, de ellos trafican, coordinan actividades criminales en otros países. Esa es la realidad. Pero el régimen no lo está buscando para nada, absolutamente. A su libro, y muy posiblemente cargue un pasaporte y una cédula y se haya operado la ceja, yo no sé. Pero está en Bolívar, sin ningún tipo de inconveniente, de verdad. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Como siempre, interesantísima tu participación. Iván Simonovic, detective criminalista, consultor penal venezolano, sabe de lo que está hablando, fue secretario de Seguridad Ciudadana del Distrito Capital, fue coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela ante los Estados Unidos, o sea que bastante sabe sobre eso, mucho más que la enorme mayoría de los mortales que estamos fuera o dentro de Venezuela. Gracias, Iván. Ahí tienen Gracias. ustedes, por cierto, cómo seguir lo que escribe Iván Simonovic, que siempre es interesante. Un abrazo, Iván. ¿Ok? Hasta luego, tenga un buen día, Gracias. hermano. Hasta luego.